Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, voy a continuar con este libro de historia antigua que es de 1858 y ya os he leído varias cosas de él. Bueno, no leo en orden sino lo más relevante. Pues lo siguiente que salía en el libro era que habla de Platón ampliamente, pero bueno, como Platón es muy conocido, pues no lo voy a leer. Entonces aquí habla de Genócrates, o Genócrates, no sé cómo se pronuncia. Y la verdad que yo este filósofo pues nunca había oído hablar de él. Y lo que dice aquí es muy interesante, porque este hombre parece ser que no era muy inteligente intelectualmente, porque bueno, hoy se han descubierto que hay varias clases de inteligencia, ¿no? Está la inteligencia, yo no sé decirlo tampoco, de manera intelectual, para aprender los libros, de los libros, sí, ese tipo de inteligencia que la tienen algunas personas, pero también hay una inteligencia práctica para aprender las cosas prácticas. Entonces hay personas que tienen o inteligencia musical o inteligencia, bueno, no sé, hay muchas clases, ¿no? Este hombre parece ser que intelectualmente no estaba muy bien dotado, pero tenía una gran fuerza de voluntad y llegó lejos como filósofo, y eso es interesante porque es un ejemplo a seguir en la vida. Y bueno, voy a leerlo, pone bastante sobre él, y la verdad que yo nunca había oído hablar, Genócrates, nunca había oído hablar de este filósofo. Entonces voy a leeros las cosas pues menos conocidas y más relevantes. Comienzo la lectura. Genócrates, discípulo de Platón. Genócrates era de Calcedonia y desde su juventud estudió bajo la dirección de Platón. Estudió al mismo tiempo que Aristóteles, pero no con igual talento, pues según decía Platón, Genócrates necesitaba la espuela y el otro el freno, añadiendo que al unirlo uncía un caballo con un asno, o sea, lo comparaba a Platón con un asno, a Genócrates, cuando lo comparaba con Aristóteles, decía que necesitaba que le dieran leña, una espuela sería como que le atizaran por torpe, ¿no? Se le ensalzaba la dureza de comprensión, que le hacía el estudio tan penoso que a los demás no le desanimó. Y Plutarco se vale de este ejemplo y del de Cleantro para alentar a los que se conocen con menos penetración y viveza y les exhorta a que imiten a estos dos grandes filósofos y a sobreponerse como ellos a las burlas de sus compañeros. O sea, que Plutarco dice que tanto Genócrates como Cleanto eran personas que no eran inteligentes, pero llegaron a ser filósofos, y lo pone como ejemplo pues, para otras personas que tampoco sean inteligentes, que se puede llegar lejos aunque uno no sea inteligente con la voluntad. Y que se sobrepusieron a las burlas de sus compañeros, que por su escasa inteligencia se burlaban de ellos. Si Genócrates fue muy inferior a Aristóteles por la torpeza de su imaginación, le sobrepujó sobremanera en lo concerniente a la filosofía práctica y a la pureza de las costumbres. O sea que, como yo digo, que hay una inteligencia práctica y otra inteligencia pues más especulativa, más intelectual, ¿no? Y este sobresalía en inteligencia práctica. Era naturalmente melancólico y de genio algo duro y austero, por cuya razón Platón le exhortaba con frecuencia a que sacrificase a la gracia, dándole a entender con bastante claridad que necesitaba suavizar su carácter, y le reprendía a veces este defecto con menos miramiento y dulzura, temiendo que su falta de finura y amabilidad llegara a ser uno de los obstáculos para todo el bien que pudiera hacer con sus lecciones y ejemplos. Genócrates escuchaba estas reprensiones con dolor, pero nunca se entibió el profundo respeto que le inspiraba su maestro, y cuando trataban de indisponerle contra Platón y de inducirle a que se defendiese con menos humildad, imponía silencio a su indiscreto amigo, diciéndole: me trata así por mi bien. Esto hay que valer mucho, ¿no? Es sabiduría, entiendo yo. Porque es que hay gente
que parece que les molesta que alguien sepa más que ellos y no dejan hablar a los demás. Entonces te llevan la contraria. Y, bueno, a mí han llegado a llevarme la contraria, incluso en derecho, personas que no han estudiado. Pues digo, bueno, qué ignorante. Digo, bueno, yo, aunque no sea más inteligente que tú, tengo que saber más de ese tema porque lo he estudiado. No, ellos quieren saber más que nadie, no dejan hablar a nadie. Estas personas son los cansinos, paliceros, pelmazos, que es insoportable hablar con ellos. Eso es lo que ganan, porque una persona, aunque no sea inteligente, pues puede ser una maravilla de persona, como está contando aquí, ¿no? Y él decía, cuando alguien le decía, tu maestro te trata mal, dice, me trata así por mi bien. O sea que a mí me gusta estar con personas que saben más que yo, lo he escuchado, por supuesto, y he seguido sus indicaciones. Ocupa el puesto de Platón en el segundo año de la Olimpiada. No sé qué año es ese. Que ocupó el puesto de Platón, dice aquí. Diógenes Laertes cuenta que huyó de los placeres, de la riqueza y de la alabanza, y que manifestó en varias ocasiones un noble y generoso desinterés. La corte tenía fama de asalariar representantes y espías en todas las repúblicas vecinas y de corromper con el oro todas las personas que le enviaban para tratar de negocios. Habiendo sido encargado Genócrates con otros varios atenienses de cierto asunto en la corte de Filipo de Macedonia, este era el padre de Alejandro Magno, este príncipe, tan hábil en el arte de atraerse los ánimos, se esforzó particularmente en sobornar al filósofo, cuyo mérito y reputación le habían encomiado, y viéndole indiferente a los regalos y al interés, trató de vencerle con un desprecio afectado y desaire, no admitiéndole en la conferencia que tenía con los demás embajadores de la República de Atenas, que había corrompido con halagos, festines y liberalidades. Nuestro filósofo, firme e invariable en sus principios, conservó su altivez e integridad y permaneció excluido de todo en una tranquilidad completa, sin presentarse como sus colegas en la audiencia ni en los festines. Al regresar a Atenas, sus compañeros trataron, de acuerdo, de desacreditarle en la opinión pública y se quejaron de que no les había servido de nada en la embajada, de modo que iban a condenarle a una multa. Genócrates, obligado por la injusticia de sus acusadores a romper el silencio, manifestó todo lo que había pasado en la corte de Filipo, persuadió al pueblo de lo importante que era el que se velase la conducta de los diputados que se habían vendido al enemigo de la República, llenó de vergüenza a sus colegas y adquirió una gloria inmortal. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. O sea, lo mandaron a Filipo de Macedonia, porque bueno, por aquella época Filipo comenzó a apoderarse del resto de la antigua Grecia, ¿no? de las polis griegas, de Atenas, de Esparta, de todo, ¿no? Y bueno, y como dice aquí que es la realidad, mandaron unos embajadores y los embajadores se vendieron a Filipo, ¿no? Porque los compraba. Es lo que ocurre ahora, ¿no? También con los políticos, que los compran y no defienden al pueblo, sino otros intereses contrarios al pueblo. Pero aquí Genócrates no se vendió y encima los otros querían que lo castigasen por no haberse vencido. La ingratitud humana. Hay muy pocas personas que miran por el bien común en el pueblo. Bueno, y aquí hay un ejemplo con Genócrates, muy bueno. Continúo leyendo. Alejandro Magno puso también a prueba su desinterés. Los embajadores de este príncipe, que habían ido sin duda a Atenas para alguna negociación pública, no se fija la época ni el objeto, ofrecieron a Genócrates, de parte de su soberano, 50 talentos, es decir, 50.000 escudos. Bueno, hay que ver que en esta época, este libro está escrito en 1858, en esa época la peseta no era la moneda oficial en España, ¿no?
Entonces había escudos, aquí habla de escudos reales y otras monedas maravedí. La peseta se instauró por el 1870 con el gobierno provisional, ¿no? En el 1868, posterior a este libro, que es del 58, fue la Revolución Gloriosa. Con la Revolución Gloriosa echaron a Isabel II de Borbón, tuvo que marcharse a Francia, ¿no? Y aquí en España se instaló el gobierno provisional, que las monedas esas en que se ve un león, que hay muchas, la perra chica, la perra gorda, son de esa época, del gobierno provisional, pone 1868. Bueno, pues fue ese gobierno provisional el que dictaminó que la moneda oficial en España iba a ser la peseta. Y a partir de ese momento, 1870 creo, la peseta comenzó a ser la moneda oficial, los céntimos. Entonces todas esas monedas, el escudo, los reales, pues todo eso desapareció. Pero aquí, como fue anterior, pues aquí habla de escudos, ¿no? Bueno, comienzo porque me he ido un poco. Los embajadores, dice Alejandro Magno, lo puso también a prueba su desinterés, el desinterés de Genócrates. Los embajadores de este príncipe, de Alejandro, que habían ido sin duda a Atenas para alguna negociación pública, ofrecieron a Genócrates, de parte de su soberano, 50 talentos, es decir, 50.000 escudos. Genócrates los convidó a cenar. El banquete era sencillo, frugal, sin ostentación y verdaderamente filosófico. El día siguiente le preguntaron a quién quería que entregasen el dinero que estaban encargados de darle. ¿Cómo?, les dijo Genócrates. ¿No os dio a conocer el banquete de ayer que no necesitaba dinero? Añadió que Alejandro lo necesitaba más que él porque tenía más agentes que mantener. Viendo que su respuesta les entristecía, aceptó 30 minas. 500 libras, pone aquí, para no ofender al rey con una negativa desdeñosa que indicara orgullo o desprecio. Así pues, dice un historiador, al terminar este relato, el rey quiso comprar la amistad del filósofo y éste se negó a vender su amistad al rey. Su desinterés le redujo a tanta pobreza que llegó a no tener con qué pagar cierto tributo que los extranjeros estaban obligados a pagar anualmente al tesoro de la ciudad de Atenas. Plutarco cuenta que un día en que le llevaban preso por no haber satisfecho este tributo, el orador Licurgo pagó su deuda. Bueno, Licurgo será otro Licurgo, no puede ser el fundador de Esparta, porque eso ocurrió anteriormente, por el año 600 o así. O sea, este Licurgo no sé quién será, sería otro. El orador Licurgo pagó su deuda y le arrancó por este medio del poder de los arrendadores que por lo común hacían poco caso del mérito literario. Habiendo encontrado Genócrates algunos días después a los hijos de su libertador, les dijo: pago con usura a vuestro padre el favor que me ha hecho, porque soy causa de que todo el mundo le alabe. Hay que ser agradecido en la vida. Hablaba muy bien de aquel Licurgo porque le había salvado de una multa por deuda, por no pagar un impuesto. Diógenes Laertes, digo yo que este será Diógenes de Laercio, ahí dice Diógenes Laertes. Diógenes de Laercio creo que vivió por el siglo II y este era un hombre, no era culto, pero hizo un libro recogiendo la vida de los filósofos, se titula Vida de los filósofos más ilustres, que lo tengo por ahí. Y entonces dice aquí, Diógenes Laertes cuenta de él un hecho semejante que parece el mismo, aunque disfrazado con alguna diferencia. Dice que los atenienses le vendieron porque no podía pagar la capitación impuesta a los extranjeros, pero que Demetrio de Falera le compró y le devolvió al momento la libertad. No es muy probable que los atenienses tratasen con tal dureza a un filósofo tan reputado como Genócrates. Ensalzábase en Atenas su probidad. Un día compareció ante los jueces para dar testimonio sobre cierto proceso y cuando se acercaba al ara para jurar que era verdad lo que había afirmado, todos los jueces se levantaron y no permitieron que jurase, declarando que su palabra equivalía a un juramento.
hallándose en una reunión en la cual se murmuraba de todo, no tomó parte en la conversación y permaneció en constante silencio. Y preguntándole uno la razón de silencio tan profundo, respondió: muchas veces me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber callado. Eso es verdad. Seguía una hermosa máxima acerca de la educación de los jóvenes, que desearíamos observasen los padres con exactitud en su casa. Quería que desde su más tierna infancia, prudentes y virtuosas palabras repetidas con frecuencia delante de ellos, pero sin afectación, se apoderasen, por decirlo así, de su oído como de un sitio vacante, a través del cual el vicio y la virtud pueden igualmente penetrar hasta el fondo del corazón, y que estas prudentes y virtuosas palabras fuesen como fieles centinelas que cerrasen la entrada a todas las palabras capaces de alterar en lo más mínimo la pureza de las costumbres, hasta que los jóvenes se hubiesen fortalecido con un prolongado hábito y asegurasen su oído contra el pestífero soplo de las malas conversaciones. Según Genócrates, solo son verdaderos filósofos los que hacen con gusto y por su propio impulso lo que hacen los demás por el temor a las leyes y al castigo. Escribió varias obras y, entre otras, una sobre el modo de reinar dignamente que le había pedido Alejandro. Perdía poco tiempo en sus visitas, era amante del retiro del gabinete, meditaba mucho, se le veía pocas veces en las calles, y cuando se presentaba en público, los jóvenes libertinos se alejaban para evitar su encuentro. No guardó tanto miramiento un joven ateniense más vicioso que los demás y enteramente desacreditado por su exceso de que se vanagloriaba. Se llamaba Polemo. O sea, este era un joven vicioso. Los demás jóvenes viciosos, cuando veían no me olvido el nombre, Genócrates, se alejaban. Pero dice que Polemo se acercó. Un día, al salir de una comilona, Polemo, encontrando abierta la puerta de la escuela de Genócrates, entró embriagado, perfumado de esencia y con una corona en la cabeza, y se sentó entre los oyentes, más para insultar que para oír. Todos los discípulos se llenaron de asombro e indignación, pero Genócrates, sin desconcertarse, dio nuevo giro a su discurso y empezó a hablar sobre la templanza y la sobriedad, ensalzando sus beneficios y oponiendo la deshonra y torpeza de los vicios contrarios a aquellas virtudes. El joven libertino, que escuchaba con atención, abrió los ojos sobre la deformidad de su estado, se avergonzó, se le cayó la corona, bajó los ojos, se embozó en su manto y, en vez de exterior descaro y petulante con que había entrado en la escuela, se puso grave y meditabundo. Bueno, aquí pone unas palabras en latín, pero como no lo entiendo. Verificóse, en fin, en él un cambio completo, y curado completamente de sus pasiones con un solo discurso, de infame libertino, se trocó en excelente filósofo y reparó los desórdenes de su juventud con una vida juiciosa y arreglada, que no se desmintió nunca. Genócrates murió a los 82 años de edad en el... pone la Olimpiada, pero yo no lo entiendo. Me parece ser que por el año 316. No sé si es un 4, podría ser 346. Bueno, aquí lo dejo. Y el siguiente habla de Polemo, que Polemo fue que era un joven vicioso, que acabo de leer, y que oyendo un discurso de Genócrates, pues cambió. Bueno, ya lo veis, esto tiene mucha sabiduría de la vida, porque pues eso, aunque una persona pues no sea muy inteligente, pero si tiene voluntad, pues puede, como ocurrió con Genócrates, puede incluso llegar a ser un filósofo, como es. Bueno, amiguitos, aquí lo dejo, saludos y besitos.